Hola, hablaremos sobre los elementos meteorológicos que actúan sobre el crecimiento y el desarrollo vegetal. Estudiaremos los efectos de la radiación, de la temperatura del aire, la radiación y temperatura del aire combinados, temperatura del suelo, agua del suelo, el viento y la humedad del aire. Comenzamos con la influencia de la radiación solar, que tiene una acción fotoenergizante a través de la fotosíntesis. Sabemos que la fotosíntesis es el proceso en que la radiación solar fotosintéticamente activa es absorbida por la clorofila para reducir el dióxido de carbono y el agua y formar carbohidratos. Es decir que en los rayos luminosos llegan los fotones que actúan sobre las moléculas de pigmentos, sobre todo clorofila, que se encuentran en los cloroplastos de los tejidos vegetales. Es así como se realiza esta primera biosíntesis, que luego es aprovechada por todos los componentes de la cadena trófica. También han estudiado en clases anteriores el espectro electromagnético y por lo tanto han visto que la clorofila A se encuentra dentro del rojo cercano, mientras que las clorofilas B dentro del grupo de los azules. En las clases prácticas, además, han hecho el cálculo de la materia seca producida para una determinada cantidad de radiación interceptada. En este gráfico se representa la cantidad de radiación fotosintéticamente activa en megajoule por metros cuadrados y la producción de biomasa en kilogramos por hectárea de un cultivo que es el penicetum. Se puede observar que a medida que aumenta la cantidad de radiación fotosintéticamente interceptada, va aumentando la cantidad de biomasa producida, en este caso de manera exponencial. También la radiación solar tiene una acción fotoestimulante a través del fotoperiodismo. En este gráfico se pone de manifiesto que en el periodo invernal el periodo luminoso o fotoperíodo es más corto que el periodo de oscuridad o nictoperíodo. En esas condiciones, el cadillo florece mientras que el cultivo de trébol no florece. En verano, cuando el fotoperíodo es más largo que el nictoperíodo, el cadillo no florece mientras que sí lo hace el trébol. Entonces, también en clases observaron las características de las plantas de días largos. Entonces, en un eje de coordenadas se representa el fotoperíodo o duración del día en horas y el tiempo a floración. Las plantas de días largos son aquellas que, cumplido la etapa vegetativa básica, a partir de un umbral mínimo y cualquiera sea la duración del día, las plantas van floreciendo. Ejemplo de ello, trébol rojo, los cereales de invierno como trigo, avena, cebada. A diferencia de las plantas de días cortos, donde cumplida la etapa vegetativa básica, a partir de un umbral crítico máximo, a medida que los días se acortan, va floreciendo el vegetal. Esto es característico de los vegetales que se cultivan en la estación cálida. Por ejemplo, maíz, soja, girasol. Esta aptitud, digamos, de la Argentina de tener un largo desarrollo norte a sur hace que tengamos distintas franjas latitudinales de duración del día, por lo cual la soja se puede adaptar a través de distintos grupos de madurez. En verano sabemos que las duraciones del día son más largas en el sur y que van disminuyendo hacia el ecuador.
Por lo tanto, tenemos distintos grupos de madurez de este cultivo que se pueden adaptar a esta disponibilidad del territorio. La radiación solar también se puede analizar las respuestas de las plantas al fotoperíodo anual. Si representamos en ejes donde tenemos los distintos meses del año y la longitud del día en horas y décimos, se puede marcar la línea que corresponde a la duración media anual o al fotoperíodo medio anual. La duración del día va aumentando hasta el 21 de diciembre, luego disminuye hasta el 21 de junio y nuevamente comienza a tener una mayor duración. Es decir, tenemos una fotofase positiva cuando la duración del día es superior a la duración media anual y una fotofase negativa cuando la duración es inferior a ese valor medio anual. Se llaman plantas fotocíclicas a aquellas que se desarrollan en ambas fotofases. Ejemplos son los perennes como el cítrico, los criófilos. Pero también hay plantas que se desarrollan o cumplen su ciclo de vida parte en la fotofase negativa y parte en la positiva y reciben el nombre de parafotocíclicas, y también afotocíclicas las que se desarrollan únicamente en una fotofase, en este caso la fotofase positiva. Dentro de las parafotocíclicas conocemos los cereales de invierno: trigo, avena, cebada, centeno. Dentro de las afotocíclicas, maíz, soja, girasol. Entonces es la respuesta de la planta al fotoperíodo anual. Con respecto a la temperatura del suelo es un elemento bioclimático muy importante en la etapa de germinación, puesto que con una adecuada humedad en el suelo se dan las condiciones perfectas para que la semilla pueda germinar. También es muy importante en los primeros estadios de la planta, pero también tiene importancia en los procesos de absorción de agua del suelo, absorción de minerales y, como sabemos, es el ambiente donde se desarrollan los tubérculos, y la tuberización en el suelo depende de la temperatura del mismo. Lo ideal es alrededor de 17 grados, pero cuando llegamos a 29 grados hay problemas con el desarrollo de estos tubérculos y por lo tanto en los rendimientos. También las temperaturas del suelo rigen la existencia y las actividades bacterianas. Por ejemplo, es interesante la actividad de Rizobacter, que es una bacteria que permite la fijación del nitrógeno atmosférico, que depende la fijación y el tamaño de los nódulos formados de las temperaturas del suelo. Con respecto a la temperatura del aire, tenemos que considerar la acción positiva sobre el crecimiento, la acción positiva sobre el desarrollo, la acción positiva de las bajas temperaturas en cultivos anuales, en cultivos perennes, la acción positiva de la temperatura por la variación diaria y anual, y efectos negativos de la temperatura o efectos tanatoclimáticos. En primer lugar, vamos a ver la temperatura y el crecimiento, y esto a través de las temperaturas cardinales. En este esquema vemos la variación de temperatura del 0 grado en más, en valores positivos, y hacia valores negativos. Prácticamente en 0 grado la mayoría de las especies están en reposo. Luego entre 0 y 10 es muy bajo el nivel de actividad, pero lo ideal es entre 10 y 30 grados, donde se produce el crecimiento. Cuando la temperatura comienza a ser superior a 30 grados, hasta 35, ocurren daños por calor.
debido a las actividades de respiración que pueden conducir al aborto de flores. Cuando la temperatura supera los 50 grados, realmente se detiene todo el proceso fotosintético. Por otro lado, si las temperaturas son inferiores a 0 grados, se producen daños por frío y en algunos casos extremos la muerte del vegetal. Entonces, esta relación de la temperatura del aire y el crecimiento expresado a través de las temperaturas cardinales lo podemos observar en este gráfico donde tenemos representadas las temperaturas y la tasa de crecimiento. En esta curva asimétrica podemos observar que la temperatura mínima de crecimiento es aquella donde comienza a haber crecimiento y es así que se aumenta hasta llegar al rango óptimo donde es mayor la tasa de crecimiento y luego abruptamente comienza a disminuir el crecimiento hasta alcanzar la temperatura máxima vital. Antes de la temperatura mínima vital, cero vital o temperatura base, encontramos esta temperatura mínima letal, que es la que produce la muerte del vegetal. En el rango entre esta mínima letal y la mínima no hay crecimiento. Lo mismo ocurre entre la máxima vital y la máxima letal, donde se detiene, como ya anticipé, el sistema fotosintético y comienza la desnaturalización de las proteínas. Vamos a ver en este cuadro cómo varían las temperaturas cardinales en los cultivos de invierno y en los cultivos de verano. El umbral térmico inferior para los cultivos de invierno es de 5 grados, para los de verano de 10 grados aproximadamente, en un rango que va de 7 a 18 grados. En el rango de temperatura óptima se puede considerar de 23 a 25, mientras en los estivales de 30 a 32 grados, y el umbral térmico superior es de 25 grados en los de invierno y 45 grados en los cultivos estivales. También en las clases prácticas estuvieron analizando este tema, temperatura del aire y las sumas térmicas. El concepto es que todo vegetal acumula una determinada cantidad de calor desde la siembra a la cosecha o desde el comienzo al fin de una fase fenológica. Se hicieron cálculos pertinentes en el práctico y se enumeraron varios métodos de acumulación de calor, entre ellos el método directo, que consiste en sumar las temperaturas medias superiores a 0 grado y la expresión es en grados días. También el método residual, donde se suman las temperaturas medias a las cuales se les resta el valor de la temperatura base o temperatura mínima vital. Y de esa manera se obtienen los grados días efectivos. Otro método que también observaron es el método de Weather-Bureau de Gilmore y Roger, que consiste en sumar la temperatura máxima más la temperatura mínima sobre 2 menos este valor 10 grados. Si estamos trabajando para el cultivo de maíz, en esta expresión la temperatura máxima que puede soportar el cultivo es de 30 grados. Por lo tanto, en la expresión se coloca ese valor 30 si las temperaturas fuesen superiores. Con la consideración con respecto a la mínima es que la temperatura mínima que soporta el maíz es de 10 grados. Si la temperatura media la mínima es inferior a 10 grados, aquí colocamos 10 grados. La forma de expresar esta forma de acumulación es a través de las unidades térmicas Weather-Bureau o UTWB. Las sumas térmicas distribuidas en la Argentina, por ejemplo, por el método directo,
es decir, acumulamos sobre 0 grados desde julio a diciembre, podemos observar que en el sur tenemos 1600 grados días, 4400 en la parte noreste, es decir, que va incrementando las sumas térmicas desde el sur hacia el noreste. En la época estival, usando otro método, el residual, con una temperatura base de 10 grados, desde octubre a marzo, vemos cómo es la disponibilidad de sumas térmicas que siguen esa misma tendencia. Son menores los valores en el sudoeste y mayor en el noreste. Si hablamos de distintos cultivos durante el periodo vegetativo, podemos considerar la papa, lino, maíz, hasta el datilero y las sumas de temperaturas pertinentes que requieren. El cultivo de papa requiere de 900 a 1000 grados días, en cambio el datilero de 4500 a 5000. Es decir, el datilero es un cultivo de regiones más cálidas, mientras que la papa es un cultivo de zonas templadas.